Buenos días a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminando los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones. Pentecostés, fuerza renovadora que constituye y revitaliza la comunidad. Después de 50 días que celebramos la Pascua de Resurrección, hoy vivimos la solemnidad de Pentecostés. Para los cristianos, Jesús ha sido enviado para que los hombres tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él no ha venido a traernos una simple prolongación de la vida mortal, sino la vida eterna, que no es solo vivir para siempre, sino que significa vivir en estado de felicidad y gloria permanentes. Con el gozo infinito de quienes son hijos de Dios, es vivir en intimidad y familiaridad con Dios como vive Jesús. Jesús tiene esa vida y ya ha venido a dárnosla a raudales en abundancia, tal que salte de nuestros corazones como torrentes de agua viva. Pentecostés no es un hecho del pasado, no es un lindo recuerdo, no es una simple página de la historia. Pentecostés no ha terminado, no terminará nunca, porque el amor del Señor no pasará jamás. Por eso ahora no estamos recordando Pentecostés, sino que estamos celebrando. La Iglesia vive en estado de Pentecostés porque Jesús sigue entregando su Espíritu a la Iglesia, y la fuerza de este Espíritu, obrando en los hombres, les hace experimentar la presencia de Dios y el amor del Padre expresado en Cristo, para que los cristianos sean verdaderos testigos y hablen de lo que han visto y oído ellos mismos. El Espíritu Santo actúa en los cristianos para hacerlos verdaderos evangelizadores, despliega su poder en la Iglesia y sus ministros para que mediante los sacramentos hagan renacer y alimenten a los hombres con la vida divina. Hoy pedimos al Espíritu Santo para que nos haga verdaderos testigos de Dios, que nos ayude a estar comprometidos en nuestro mundo tan necesitado de su presencia. Que el mismo Espíritu Santo haga que participemos de esta vida divina que brota de Él y que nos dé la unión con Cristo y el Padre. Y entre nosotros, que haga cesar todas las divisiones, guerras, sufrimientos y violencia entre los hijos de Dios, para seguir constituyendo un mundo y sociedad mejores. La segunda parte de este comunicado lleva por nombre "Ante fenómenos naturales, una cultura de prevención". Ha iniciado la temporada de lluvias y huracanes en el país. En Morelia y otros lugares de nuestro estado han estado experimentando inundaciones y afectaciones en hogares y lugares de trabajo. Esta experiencia traumática para mucha gente es particular, y en particular para quienes sufren pérdidas materiales, se convierte en una referencia constante en el pueblo. Como ustedes saben, Morelia y diferentes comunidades están en una situación de alta vulnerabilidad ante los desastres naturales como la lluvia u otros fenómenos. Lo más importante es tener la conciencia de que Morelia es vulnerable, porque algunas colonias no están planeadas para resistir los embates de la naturaleza a partir de las normas ambientales que regulan los asentamientos humanos
y la configuración de los centros de población. Además, es vulnerable porque tampoco se ha generalizado una cultura de la prevención en la mayoría de la población. Esto disminuiría los riesgos en casos de emergencia. Por esto invito a toda la población a una verdadera cultura de la prevención que tendrá que reflejarse en la educación ambiental, especialmente en no tirar basura en las calles que tapan las coladeras, que se promueva tanto en espacios formales como escuelas, universidades, empresas, las iglesias y demás instituciones que tienen capacidad para hacerlo, como en espacios informales, en las colonias y en los espacios públicos. Es muy importante invertir todos los recursos que sean necesarios, especialmente las indicaciones de protección civil, para generar y favorecer en la población la cultura de la prevención y cultivarla de una manera permanente. Muy buenos días. Buenos días. Preguntarle, el Papa decía hace unos días que la impartición, o sea, que la ausencia de impartición de justicia es una forma de violencia para la gente. Quisiera usted que me compartiera cuál es su postura ante cuando están esas declaraciones, con que el hecho de que en Michoacán no es fácil ganarse 2 veces la lotería, a que te den justicia efectiva a las autoridades, como es el caso de la Fiscalía o la Policía, que detengan a los responsables o que efectivamente se resuelva una denuncia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el Papa ha declarado, porque en realidad el hecho de las omisiones y la negligencia en atender los casos que se denuncian, pues es efectivamente una injusticia, y al tener ese calificativo es porque se están atropellando pues los derechos de las personas. El mismo gobierno aquí en Michoacán ha insistido en que se denuncien los casos, y ellos mismos expresan en más de alguna ocasión que no hay una cultura en la gente de denuncia, o sea que la gente no se anima a denunciar, pero los casos que han denunciado no los han resuelto. Entonces tienen mucha negligencia y hay también muchas cosas que les dan el carpetazo y ahí las dejan abandonadas. Entonces son formas de injusticia para la gente que está esperando una respuesta, ¿verdad? ¿Qué exhorto le daría a las autoridades en todo caso? ¿Cómo? ¿Qué exhorto le daría a las autoridades en todo caso? Más con toda la serie de homicidios. Por ejemplo, el viernes hubo 15 asesinatos. Bueno, pues una exhortación a las autoridades civiles que tienen a su cargo todo esto, como es la Fiscalía, los juzgados, todas las dependencias que tienen en sus manos el darle seguimiento a las denuncias, pues primero que capaciten a la gente que tienen. Eso sería primera exhortación que yo les haría, porque hay mucha gente que está ahí, pero pareciera que es como de buena voluntad, ¿verdad? Porque no tienen los elementos para dar respuestas, ¿verdad? Lo segundo es que hagan más simple la respuesta, porque es muy burocrática y ahí se pasa mucho tiempo y no responden, la gente se desespera, por eso no dan seguimiento a veces las mismas gentes a sus casos que han denunciado. A veces lo hacen por dejar un antecedente, pero no porque les interese llegar a una conclusión en su proceso. También es importante que el gobierno invierta recursos en todo lo que es el aparato de abogados, de personas que están realmente capacitadas, y un poco que se omita poner personas en esos puestos
por compadrazgo, por amistad, y que muchas veces son gentes que están buscando obtener un trabajo para tener un ingreso económico, pero a veces no son personas propiamente competentes en esos ramos. Ernesto Hernández, del Sol de Morelia. La Iglesia en estos momentos de las lluvias, los huracanes que se vienen, ¿qué está haciendo en Morelia, en especial en Michoacán, para ayudar a las personas? ¿Cuáles son las medidas que están tomando ustedes? Bueno, la Iglesia en la provincia de Michoacán, que conforma la diócesis de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tacámbaro, Zamora y Morelia, todas las diócesis tienen lo que llamamos la Comisión Diocesana de Pastoral Social, y aquí se le llama Pastoral Social Cáritas, y ellos han ido implementando distintas actividades para concientizar a las personas de que es un tiempo en el que tienen que tomar precauciones, ¿verdad? Y también en Cáritas tienen lo que le llaman las brigadas, para en un momento dado poder apoyar a las personas, como lo hicieron el año pasado, aportándoles alimento, cobijas, también les ayudaron a recuperar algunos de sus muebles que se dañaron en las casas que fueron inundadas, y de alguna forma a través de Cáritas se les trata pues de apoyar, ¿verdad? También en las parroquias se les ofrecen espacios para que los usen como albergues mientras se resuelve la situación, porque ya vimos cómo tardó más de 15 días en bajar el agua, y pues las personas no tenían forma para ingresar a su casa, ¿verdad? Entonces sí, se está un poco trabajando en la concientización y también en acciones conjuntas con otras instituciones que hay en la sociedad. Hasta este momento, durante esta temporada de lluvias, todavía no se han llevado a cabo estas acciones, ¿no ha sido necesario o sí? En este momento no han hecho todavía acciones específicas, pero sí están ya en alerta porque, por ejemplo, en la lluvia de la semana pasada, pues el río casi se llena, quedarían unos 40 centímetros para que llegara a su máxima capacidad. Entonces eso nos alerta porque sabemos que si la lluvia tarda un poquito más, el río se va a desbordar. Y otra de las cosas que también tenemos que pedir, y aquí lo aprovecho yo este momento, para pedirle a las autoridades civiles que tengan mucho cuidado con la presa, porque esa presa, aunque quien estaba en la Secretaría del Gobierno el año pasado, él dijo que no habían abierto esa presa. ¿Cómo no? La tenían que abrir porque estaba ya a su máxima capacidad y se podía tronar el retranque. Entonces abrieron y todo el agua, pues la única salida que tiene esa presa fue lo que ocasionó las inundaciones, ¿verdad? Entonces todo eso son medidas que pues en todos los que estamos involucrados en las distintas instituciones de la sociedad tenemos que estar alerta y apoyarnos unos con otros, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Víctor Jiménez de la Voz de Michoacán. Yo quería preguntarle su postura sobre esta detención del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, y también saber si ustedes consideran o si tienen reportes de que los michoacanos puedan estar en riesgo de entrar a este tipo de grupos donde a lo mejor sufran algún tipo de abuso o algún tipo de violencia, porque si son graves pues los cargos que enfrenta este personaje. Pues mira, en esa parte yo creo que él tiene que asumir legalmente su proceso, y por otro lado, el riesgo no solamente lo corren los michoacanos, sino cualquier persona que esté en el mundo, aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier otra parte, porque estas personas de la Luz del Mundo se están extendiendo cada vez más. Y como tienen un potencial económico muy fuerte, entonces teniendo recursos económicos ellos pueden acceder a muchos lugares, a muchas personas, hacerles creer que les están ofreciendo
pues la panacea, ¿verdad?, de su vida, y allí es donde mucha gente ha caído con ellos, y como, digamos, tienen en sus manos a las personas debido a que les están ofreciendo dinero o les están ofreciendo soluciones de trabajo o les están ofreciendo una casa o le están ofreciendo estudios para sus hijos, en fin, pues las personas a la hora que se ven frente a una situación de esta naturaleza difícilmente se niegan porque se sienten como con una deuda moral con esas personas por estarles ayudando. Entonces, yo digo que en ese sentido todas las personas corren el riesgo y el peligro de caer en sus manos. Entonces, pues yo ahí sí insistiría en que todas las personas tengan cuidado. Estas agrupaciones, muchas de ellas tienen vínculos con el satanismo. Eso está muy vinculado con los Illuminati, y esas sociedades ocultas tienen muchos vínculos con el satanismo. Entonces, yo creo que en esa parte tenemos que ser muy cuidadosos y muy estar muy alerta de que no cualquier agrupación puede ser, como dicen algunas personas, todas las religiones llevan a Dios. No es verdad, ¿sí? El Papa Benedicto lo dijo en un libro que se llama Dominus Jesus, hizo las puntualizaciones que no todas las religiones llevan a Dios, ¿sí? En este sentido, sí, de las personas que viven en colonias donde están haciendo estas iglesias, a lo mejor aquí en Morelia, no sé si ustedes tendrán reportes de que estas personas les digan que ven conductas inadecuadas, que ven cuestiones pues que consideran graves, que consideran un riesgo en las colonias aquí donde está esta iglesia. Nosotros aquí en la Diócesis de Morelia no hemos tenido quejas de que estén teniendo una conducta inadecuada moralmente hablando, pero sí hemos sabido que en algunos otros lugares se han presentado obispos o otros que dicen que son sacerdotes, en fin, pero no son ni obispos de la Iglesia Católica ni son sacerdotes de la Iglesia Católica. Hay otras denominaciones que aducen o se abrogan la dignidad del episcopado y se abrogan también la dignidad del presbiterado y celebran la misa como si fuera la Iglesia Católica, y mucha gente ha caído en creerles. En Acámbaro hay un caso muy específico, y en Ciudad Hidalgo también se ordenó otro, un presbiteriano, y la gente no distingue entre los presbiterianos y los católicos. Entonces, esas situaciones cada vez confunden más a la gente, y cuando hacemos alguna publicación de ellos, la gente piensa que nosotros somos egoístas porque no los dejamos que ejerzan eso en la comunidad cristiana. Nuestra obligación es instruir a los católicos para que no se dejen engañar, ¿verdad? Eso sí es una obligación nuestra, y lo haremos en cuanto tenemos información fundamentada. Se publica un documento donde se le hace saber a la comunidad a través de los párrocos que esas personas no son cristianas católicas, que el sacerdocio que ellos ejercen no es el de la Iglesia Católica, que el bautismo, la confirmación o lo que hagan, eso no es válido dentro de la Iglesia Católica. Señor, retomando solamente lo que dijo Héctor, entonces, en Morelia no hay ninguna organización parecida que pudiera estar opinando a la gente, o en Michoacán que ustedes tengan registro. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún caso denunciado de que estén haciendo eso aquí dentro de la Arquidiócesis de Morelia. Y por último, pregúntame, de acuerdo a respuestas a través de la página de transparencia y declaraciones de Ricardo Luna García, el secretario de Medio Ambiente, en las calles de Michoacán hay alrededor de 2.600 toneladas de basura que no llegan a los rellenos sanitarios. Es un problema de corresponsabilidad de los ciudadanos y, por supuesto, también gobierno. Sin embargo, pues tampoco vemos acciones contundentes o rotundas de parte del gobierno. ¿Qué decir al respecto? Porque
porque un día nos quejamos de la basura, o el gobierno se queja de la basura, pero pues tampoco la recoge de manera preventiva, sino que hasta que vienen las lluvias, ahora sí limpian los drenajes, ahora sí limpian los ríos, mientras tanto están perdiendo importantes cuerpos de agua, como es el de Sirahuén, ya tenemos la pérdida del lago de Pátzcuaro, aquí en Morelia el río Chiquito, el río Grande, y la Mencita está en proceso. Hay que decir al respecto sobre esta inacción de parte de las autoridades. Sí, en esa parte yo digo que tiene que ver con algo más profundo, que es la educación. Es un asunto de educación. Y ahí sí creo yo que todas las instituciones que tienen relación con la educación de las personas, no hemos hecho lo propio, y allí tengo que decirlo porque es muy evidente, los maestros no forman a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes con esa conciencia cívica, porque es una cuestión de educación cívica, el no tirar basura o depositar la basura en los lugares adecuados, ¿verdad? Y eso es una negligencia de la educación, es un asunto que tiene que ver con la educación. Y por otro lado también, pues yo hago responsable directamente al gobierno de federal y estatal y municipal, porque ellos quitaron materias como civismo en las escuelas, en de la educación. Y entonces, si quitan el civismo, la persona, ¿con qué se queda? ¿Sí? Entonces, todos los valores cívicos no se cultivan en las personas. Entonces, es más fácil que se le haga, va la persona en su auto y aviente el papel, aviente la basura para la calle, y lleva su auto limpio, pero la calle la deja sucia. Eso es un signo clarísimo de una falta de educación. Y eso son cosas que tienen que ver con las autoridades civiles. Otra es que la familia también tiene que ver en la educación de las personas, sobre todo de sus hijos. Y las familias, los papás hoy día no educan a sus hijos, no les enseñan cómo comportarse, cómo tratar a la naturaleza, cómo relacionarse con ella, cómo relacionarse con las personas. Los papás ahora buscan colegios donde les transmitan esos valores a sus hijos, pero ellos en su casa no quieren hacer nada, prefieren pagar una colegiatura para que aparentemente eduquen a sus hijos. Entonces tenemos un problemón grande en cuestión de educación. En cuanto a responsabilidades y corresponsabilidades, ¿cuál es la que considera que es la del gobierno federal en esta cuestión, por ejemplo, de Luz del Mundo? Leíamos hace un mes que en el Palacio de Bellas Artes se le prestaba un recinto público a esta organización directamente. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad o corresponsabilidad del gobierno, en este caso federal? En relación al asunto de Luz del Mundo, pues mira, yo creo que hay que separar ahí un asunto, porque esta persona que está denunciada, pues tiene que asumirlo como sujeto, él como sujeto. Y otra cosa es la organización o la institución que tengan, porque yo no creo que todos estén metidos en la misma dinámica. Entonces, es como también en nosotros, en nuestra iglesia, si un sacerdote se involucra en un asunto así, es el sacerdote fulano de tal, ¿verdad? Pero no todos nos dedicamos a eso. Eres sacerdote, entonces todos son igual. Eso es falso, ¿verdad? De un caso particular no se puede hacer una ley general. Y también en una ocasión les decía yo a los policías, por ejemplo, que uno es corrupto. Eres policía, todos los policías son corruptos. Pues no se puede proceder así, ¿verdad? Buenos días, soy Jessica Aguirre de los Jueces. ¿Cuál es tu opinión respecto al despliegue de la Guardia Nacional, para de cierta manera retener el flujo de migrantes centroamericanos, y pues que se está dejando de lado un poco lo que es el tema de seguridad para México, para mandar a la Guardia a esa zona del sur del país, y con ello pues cumplir un pacto con Estados Unidos y evitar por los que incrementen justamente la imposición de aranceles al producto de exportación? Pues mira, yo para mí es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos
sabe que se acerca el momento de las elecciones y él tiene interés en ser reelegido. Entonces, él está buscando la forma de apropiarse o de asegurarse la reelección. Y por el otro lado tenemos en México un presidente que le interesa la popularidad. Entonces es un jueguito que traen ahí entre manos ellos y que se están valiendo o utilizando de las situaciones que tienen los países centroamericanos y que en este caso que cruzan por nuestro país estas personas que, como mucho lo han dicho, no son delincuentes, ¿verdad? Son migrantes y hay un derecho que está reconocido a nivel mundial, que toda persona tiene derecho a emigrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. Eso lo tenemos muy claro, y cuando se desconoce ese derecho universal, pues entonces se puede tomar a las personas con otros calificativos, con otras formas y tratarlas de otra manera diferente. Pero ahora ese acuerdo que dicen que fue acuerdo, todavía no sabemos en qué haya consistido el acuerdo y cuál sea el precio que vayamos a pagar, porque ahí Estados Unidos no juega limpio. Él sí te acepto esto, pero por otro lado me vas a comprar esto o me vas a dar esto, ¿verdad? Entonces Estados Unidos, yo creo que no es ingenuo en estas cosas. Entonces hay que esperar qué es lo que va a pedir Estados Unidos, ¿verdad? Ante ese pacto que según están haciendo, de que no se cobren los aranceles. Pero en otras épocas, en otros años, por ejemplo, les vendieron anticonceptivos al por mayor, pues los vinieron todos los dispositivos que les pusieron algunas señoras sin su consentimiento, era por política de Estados Unidos. Y eso lo aplican en los centros de salud pública, y ya las señoras a veces hasta en conflicto de conciencia porque no les dijeron nada y no hayan qué hacer. Pero lo mandó a Estados Unidos y en México se tiene que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que le van a pedir a México ahora? Hay que esperar, porque tiene que pagar una factura por eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Agradezco su presencia y les doy la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.